Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, no te dejes o no dejes que el mal te venza. El mal nos acecha, definitivamente sí, y no son pocas las ocasiones, amigos, en las que el mal nos derriba por tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Nos permitimos entrar en una comunión, en una disputa, yo diría, desigual, o en alguna clase de negociación con el mal, de tal forma, pues, que el mal termina derrotándonos. Con esto tiene que ver nuestro tema, no dejes que el mal te venza. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21, precisamente con esto tiene que ver la amonestación paulina. Dice él, no dejes que el mal o no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Aquí hay dos ideas. Lo primero, que uno no debe permitirse ser vencido por el mal. Y la segunda idea es todavía más vigorosa. Nos dice cómo podemos vencer el mal. Y la fórmula, amigos, no es nada difícil de entender. Dice que haciendo el bien se logra vencer el mal. Es una fórmula absolutamente certera, es algo sumamente consistente, es algo muy sólido, pero no fácil de hacer. Porque las tentaciones del mal, las sugerencias, los argumentos del mal también pueden sobre nosotros y hay momentos donde resulta bastante difícil hacer el bien para poder desarraigar el mal en nuestras vidas. No es tan fácil. No obstante, sí es posible hacerlo. Quizá esto nos lleva, amigos, a la gran interrogante, que es donde estará, digamos que lo fuerte en esta presentación. ¿Cómo evitar que el mal te venza? Vamos a trabajar, amigos, con esta interrogante y atención a las propuestas que vienen a continuación. ¿Cómo evitas que el mal te venza? Primera respuesta, negándote a usar sus métodos y herramientas. Cuando Pablo dice, venzan el mal haciendo el bien, entonces habrá que comenzar a discurrir y a discernir de qué manera podemos hacer eso, y esta es una de esas maneras de hacerlo. Cuando te niegas a usar métodos y herramientas del mal, estás combatiéndolo definitivamente y de manera frontal. Esto lo hace un poco más fácil, ¿no es cierto? Cuando uno lo piensa, bueno, estoy frente a un conflicto, estoy frente a un desafío, estoy frente a una situación determinada en mi vida. Entonces la tentación es hacerlo de cualquier manera, usar cualquier metodología, usar cualquier herramienta. Pero entonces tú te preguntas, bien, tendré que descartar en la primera revisión de mis potenciales respuestas a este asunto, tendré que renunciar a todo lo que es método y herramienta del mal. ¿Y cómo se reconocen? Porque hacen mal, precisamente. Si nosotros revisáramos antes de actuar nuestras posibilidades e hiciéramos digamos que sencillo inventario y descartáramos toda herramienta y todo método que es de naturaleza maligna, entonces nuestras opciones quedarían más claras. Optaríamos por las opciones constructivas, las opciones que restauran, las opciones que sanan y sobre todo, amigos, las opciones legítimas desde la perspectiva de la palabra de Dios. Entonces, esta es la primera respuesta. ¿Cómo evitas que el mal te venza? Negándote a usar sus métodos y herramientas. Segunda respuesta. Evitas que el mal te venza no pagando, como dice la Escritura, mal por mal, ni maldición por maldición.
Es bien fácil, amigos, criticar a aquella persona que nos ha criticado, hablar mal de aquella persona que sabemos ha hablado mal de nosotros o en contra nuestra en algún momento determinado. Es fácil devolver una mala habladuría, un chisme, un mal rumor, una crítica mordaz cuando hemos sido agredidos nosotros en la primera instancia. Pero haber sido agredidos por la crítica maligna de otras personas, por sus comentarios malintencionados, no nos da la excusa ni la razón en ninguna manera como para devolver el mismo golpe. Hubo una antigua ley denominada la ley del talión, lex talionis. Básicamente es la ley de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Una ley que se practicó a lo largo de la historia antigua. Y básicamente esa ley te permitía desquitarte sin tener cargos en tu contra si habías sido agredido por alguien en esa misma manera. Y Jesucristo vino a abolir esa ley. Dijo él, habéis oído ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os hacen mal. En fin, queda absolutamente descartada esta forma de actuación. Por eso es que con toda autoridad podemos decir que logramos vencer el mal, sobre todo el mal interior, amigos, el mal del corazón, si nos dedicamos o decidimos, mejor dicho, día a día y cueste lo que cueste, a no pagar mal por mal, ni maldición por maldición a aquellas personas que según el fuero de nuestra autojusticia merece eso y más, pero si nos abstenemos de devolver la pedrada, digámoslo así, entonces estaremos combatiendo el mal primeramente en nuestro corazón, en nuestra persona interior, pero también eso se expandirá por nuestro escenario más inmediato y esa generosidad en términos de actitud y actuación hará más generosa tu vida y tu escenario y ten por seguro, amiga, que tendrás muchas bendiciones por hacer eso, porque cuando logramos vencer el mal de esa manera, las bendiciones no se dejan esperar. Tercera respuesta, ¿cómo evitas que el mal te venza? Encargando toda injusticia a la justicia de Dios. Hay que recordar de nuevo lo que dice las Sagradas Escrituras. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es fácil abstenerse uno de hacerse justicia de un modo o de otro, en una situación o en otra, pero es lo que la Biblia aconseja, abstenerte de vengarte por tu propia mano y esperar a la justicia de Dios, que en definitiva es mejor y más equilibrada que la justicia nuestra. A veces nosotros, y cuando digo nosotros hablo de los creyentes, a veces nosotros sentimos que eso de que Dios es bueno trabaja en contra nuestra también. ¿A qué me refiero? Que decimos, bueno, Dios es bueno y así como me perdonó a mí, a lo mejor va a perdonar a estos que me hicieron el mal, así es que no, yo tengo que hacer algo al respecto. Pero mira, Dios es bueno y efectivamente, así como lo hemos dicho, así hace Dios. Él perdona tus pecados en lo personal y perdona los pecados de tus adversarios en muchos casos. No obstante, Dios es justo. Esa es una de las grandes afirmaciones en la Biblia. Dios es justo y paga a cada persona conforme hayan sido sus actos. Entonces, el hecho de que Dios sea bueno no inhibe a Dios ejercitar su justicia. Eso significa que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará y Dios se encargará de hacer justicia. Así es que, amigo, amiga, ¿alguien se pasó de la línea contigo? ¿Alguien cometió una injusticia en tu contra? Tú ni necesitas estar pensando en esta persona, ni estar observando qué va a pasar con ella. Que tú te des cuenta o no, que lo veas o no, eso da igual.
Pero lo importante es que aunque tú no lo veas y esa persona haya escapado de tu competencia para devolverle la injusticia o castigar su injusticia, Dios lo hará. Y Dios no lo hará para ti. Entiende esto de paso. Dios hará justicia no para satisfacción tuya, no para que te gratifiques morbosamente en el trato de Dios para con otra persona, sino que Dios lo hará por sí mismo y para tratar con aquella persona, no porque tú seas favorito en la situación, ni porque Dios lo haga para gratificarte. Cuando renunciamos, amigos, a nuestra justicia, en realidad lo que estamos diciendo es que vamos a confiar a ciegas, sin ninguna explicación necesariamente de parte de Dios, vamos a confiar a ciegas en que Dios en su tiempo, Dios sabrá cuándo Él hará justicia ante esa injusticia que alguien te hizo. Y cuando actúas, amigo, amiga, de esa manera, cuando encargas toda injusticia a la justicia de Dios, definitivamente con eso estás venciendo al mal. Número 4, sigo sumando. ¿Cómo evitas que el mal te venza? Tomando anticipadamente esta decisión. No miento, no engaño. No es lo mejor decidir no miento, no engaño en el momento en que estás en una gran disyuntiva moral, donde estás sometido al poder de la tentación. Es mejor que esa decisión la tomes anticipadamente. Creo que bien pudiéramos llamar a esto una especie de medicina preventiva ante lo que puede ser una tremenda situación conflictiva moral y espiritualmente hablando. ¿Por qué digo medicina preventiva? Bueno, porque es la mejor. Hay dos tipos de medicinas. La medicina curativa, que es buscar que un enfermo pueda mejorar ya con una enfermedad contraída, con una enfermedad en galopante evolución. Pero la medicina que se anticipa, que es la preventiva, te conduce a crear condiciones de tal manera que esa potencial enfermedad nunca te ataque realmente. Pues además de enfermedades físicas, las hay morales y espirituales. Y cuando nos anticipamos a esas enfermedades morales y espirituales que por lo general tienen que ver con caídas y con pecados, cuando anticipadamente de cara al cielo decimos, yo no miento, Señor, con tu ayuda, yo no engaño, Señor, con tu ayuda, así lo haré, dame las fuerzas, dame el discernimiento, dame el poder de decir no ante la tentación de mentir y engañar. Cuando tú haces eso, tú estás venciendo al mal. Entonces, todo esto es importante, amigos, porque si notamos, todo esto tiene que ver con una dinámica interior, tiene que ver con la vida espiritual de las personas. Cuando el mal te vence, no te vence, amigo o amiga, en las situaciones externas de la vida. Cuando el mal te vence desde dentro tuyo. Dice la Biblia que cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia, que son bajas pasiones, entonces le impele a esa persona al pecado, a una mala elección. ¿Te das cuenta? Pero si tomas anticipadamente la decisión, no miento, no engaño, entonces con eso estás anticipadamente venciendo al mal. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo evitas que el mal te venza? Tomando anticipadamente otra decisión. No juzgaré para no ser juzgado. Jesucristo dijo, con la medida con que medís, os volverán a medir. Es un efecto de retorno, amigos, es un efecto boomerang, que si yo juzgo con dureza seré juzgado. Si yo juzgo con misericordia y bondad seré juzgado cuando la situación se dé vuelta y yo sea la persona que esté por ser juzgada. Entonces, en muchos sentidos vencemos el mal cuando optamos por no juzgar para no ser juzgado. Esto básicamente lo que requiere, amigos, es pensar en nuestros yerros, pensar de manera personal en nuestras equivocaciones, nuestras debilidades,
nuestros arranques, nuestros defectos de carácter, etcétera, etcétera. Y cuando ponemos la conducta, la actuación de otra persona a la luz de nuestros propios yerros, entonces ya no estamos tan deseosos de correr a juzgar a esas personas. Y si lo hacemos, tengamos por seguro que con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir. Entonces, amigos, les presentaba al inicio de este programa de la carta a los Romanos, el capítulo 12 y versículo 21, donde se habla de no ser vencido por el mal. Literalmente leímos, no dejen que el mal los venza. Es una fuerte amonestación bíblica. Más bien dice, venzan el mal haciendo el bien. Amigo, amiga, no hay que perderse en eso, se vence al mal haciendo el bien. ¿Y cómo es que podemos practicar eso en la vida cotidiana? Bueno, lograrás evitar que el mal te venza y más bien tú vencerás al mal haciendo esto. 1. Negándote a usar sus métodos y herramientas. 2. No pagando mal por mal ni maldición por maldición. 3. Encargando toda injusticia cometida en tu contra a la justicia divina, ya que Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Número 4, tomando anticipadamente la decisión, yo no miento y yo no engaño. Y eso tiene poder solo si lo decides anticipadamente, como decimos. Y número 5, evitas que el mal te venza tomando anticipadamente también esta otra decisión. No juzgaré para no ser juzgado. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado, no dejes que el mal te venza. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.